tardes nuevamente. Ahora vamos a presentarle a José Calazán Centurión. José Calazán Centurión es uno de los vivos que tenemos, a lo mejor ya es nuestra, si no última, a lo mejor penúltima memoria viva de lo que son los compuestos. ¿Qué son los compuestos? Es el género musical de los trovadores que nace en la conquista. En esa época no había periódicos y sabemos que la imprenta coincide, la creación de la imprenta con el descubrimiento de América. Entonces los trovadores eran los que llevaban las noticias de puerta a puerta, de comunidad en comunidad. Y si bien nuestro país, una de las grandes debilidades que tenemos de toda nuestra música popular es la falta de registros. Por eso que nosotros hemos perdido mucha memoria, y yo como historiadora siempre comento esto y me duele en el alma que encontraba en los textos antiguos, decía, esta era la música que se cantaba. Bueno, ahora hemos recopilado un poco de lo que es de los jesuitas y también algunas de las épocas de los franciscanos, mediante investigadores que pudieron dedicarse a eso. Pero antes de eso, cuando yo tenía 20 años, que estaba estudiando, 30 y 40 también, veía la letra, pero ¿cuál era la música? ¿Cuál era la música? No se llegó a registrar, son poquitas las cosas que nosotros tenemos registradas con lectura musical. Es decir, tenemos las canciones de Emiliano, ¿cuántas son las que tienen partitura? Eso es una gran deuda que tenemos como Paraguay. Y este señor que lo ven acá conoce más de 100 compuestos. Y hay compuestos que tienen hasta 70 estrofas. Y eso lo dice en la mente, sin partitura, y él fue uno de los que empezó a escribir los compuestos porque él también lo había aprendido en forma oral. Entonces, pero hoy no vamos a tocar compuestos potosinoñas de Pujaré, Puntú, Comelle, no vamos ahí. Entonces va a ser un poco ayornando a lo que es el tema de hoy, que nos toca la gastronomía en este caso, y después también le va a acompañar a María Olga con el tema de los bolivianos, ¿verdad? Entonces va a tocar un poco alguna música que hace referencia al tema. Primero de marzo ya volvemos a tocar el grito de guerra del 70 para buscar igual que primero de la Giodo. La compuesto diferente, ritmo de polka, ritmo de la Giodo, ritmo melodía caribe azul y capilla popular. Después de la guerra del 70, Narciso el Recordante fue los chicanos. No, el departamento de guerra 70 o París, de Cabildo de donde reinaba y cada familia va a tomar pensión directa. Estamos un poco la pasaje de entonces hubo viaje a topar Narciso el Reformante y venimos que está. Cabildo de non debe tuya y cara pa' mí y marasa samba mi a topanga con y superaro pocha y moja perica mimi ocherendo ma en mi jaime te mando y botai y catunde mora ay pijanga tejewi seca are para mí tai botai tu bamba
Los sabe cuimba, éramos me humita debe, oye, jugas y nacer, y captures en dulce. Checo lopera y cuen, ay compadre raguasuno, patiato mumbe, Llora y llora, mugo, segeta y te hace ya pija, anahualos, caray, no penega, segeta. Ay, me cuide, vete, nieve, ama, en la asunción de ajecabo, se pensión, pepiraco y bueno. Ay, cantuya conseguido y se te se pia, pipe pasaje, coge pia, está mayor ahí. Vaya, te ve más, ay, coche, ya piche, me hay pajaña, tú más se tu llavo poco carema y ay, te mandaré coayucaro mi campa, cuimba, eres ya por hacer estar allá por. Apucani paco sea, el duro ñora y yo, ta gentito con oroja, está y coñareta. Ay, paja, pero asa, ore, pone acá, ari, mariscal, se que va, ari, humano en cerro cora. Esta y te lo camba y ara y ori de cantú. Yehuse kurusuta penquero pide y paño morotimi va de todo bebé hayacito esa pe checangue a tirami. Es una escena, un escenario de la realidad de nuestros héroes y tiene la profundidad del guaraní, corto, preciso, y lo que él dice, el rasguido doble, es que se está perdiendo. Los nuevos cancioneros ya no utilizan lastimosamente este ritmo y no sé, tiene un poder especial y bueno, son los momentos también para recordar. Así que ella me gusta alguna cosa con la... Claro, gracias. Bueno, ahora sí. Margarita hablará de uno de sus libros de investigación, Carurecó, Antropología Culinaria Paraguaya. En este mes de marzo nuestra asociación cumplió 5 años, es una novel asociación. Nuestro interés es el de incluir a los escritores y artistas de los 18 distritos que componen el departamento de Paraguarí. Si bien la tarea es un poco difícil por las distancias, y la pandemia, ni bien se formó, ni bien comenzó la pandemia, impidió que podíamos reunirnos y hacer actividades, pero algo bueno que nos dejó la pandemia fueron las reuniones virtuales, que nos son más fáciles y dan la posibilidad a los diferentes socios de participar, porque cuando lo hacemos presencial tenemos que buscar una de las ciudades equidistantes, ya sea Carapeguá, Paraguarí o Yaguarón, generalmente por el problema de transporte. Mucha gente de Pirayú nos invita para ir a hacer las reuniones ahí, o también nos invitaron a los de Zapucay, pero el drama es el transporte, no todos tienen vehículos, entonces
Mismo estando en Paraguay, a veces tenemos que terminar a una determinada hora, los compañeros salen disparando porque si no llegan a tomar ese micro que pasa a tal hora por la ruta ya se quedan por ahí. Entonces les decía, lo bueno que trajo la pandemia es la posibilidad de tener reuniones virtuales. Por otro lado, quería contarles también que tenemos preparado, si bien falta nada más que pulir un poco eso, la antología de los escritores del departamento de Paraguay. Y esto tenemos totalmente preparado y estamos golpeando puertas, buscando financiamiento para una próxima edición y ojalá eso se dé este año. Así que Margarita, no sé si estás ya como para poder iniciar tu exposición. Vamos a disfrutar de este trabajo de nuestra compañera. Bueno, buenas tardes para todos, muchas gracias, a pesar de la hora, el tiempo, pero bueno, aquí estamos. En verdad que, así como Pedro estaba hablando, que él en su vida no pensó ser cuchillero, ¿verdad? No estaba, no sé, en la carta, a lo mejor está en las cartas astral, pero eso tan lejano allá arriba, ¿verdad? Que lo justo te dije. Y bueno, yo tampoco, nunca pensé que me iba a dedicar a escribir sobre alimentación. Es decir, tampoco no estaba en mi carta astral, no sé. Sí, poesía, por ejemplo, escribía desde los 12 años, ¿verdad? Y todo era muy, siempre con el medio ambiente, tema social, etcétera, etcétera, por ese lado, ¿verdad? Pero de esto no estaba. En verdad que, ¿y saben por qué empecé a escribir esto? Por razones de salud. Quería ser una guainí feliz, no una guainí enferma. Entonces no tuve la mejor infancia de salud ni juventud, siempre andaba ahora con este tema de la chikungunya. Parece que mucha gente está sintiendo lo que son los dolores acá. A mi amiga Olga le digo, Olga, la artritis, artrosis, reuma con dañan de yuca y doña de coasa, ¿verdad? Y realmente le debo mi salud y también al cambio de alimentación, bueno, buscando alternativas, pero no es solamente alimentación. Después te viene todo el tema de naturalismo, de salud, y bueno, y así es también que producto de este sistema de alimentación, ahí le dieron a Pedro, allá está Juan, chicos que nunca se me enfermaron, no sabemos con su papá acá, mi esposo, lo que es estar por los hospitales, estar con enfermos y con enfermos, nada, pero sí un rigor alimentario que fue bastante duro. Falta la mujer que está trabajando, no puede dejar su trabajo. Tenemos 3 hijos, ¿verdad? Y 2 nietos. Y este también es un trabajo familiar, que es tan importante el acompañamiento de la familia, porque uno solo muy difícil hacerse, ¿verdad? Entonces, este trabajo es producto de una resiliencia, es decir, son 2 cosas, ¿verdad? Uno ya tenía el camino de la enfermedad y que la proyección de salud no era mucha. Por otro lado está hacer corte, parar, mirar y cambiar realmente de actitud. Bueno, entonces esto nace así, pero cuando realmente aparece y se inicia este libro, a mediados de los 80, cuando con mi marido Valentín teníamos los 2 varones, cuando eso, vivíamos en Asunción, y así como Pedro decía, no quiero esa vida de viajar, de comer fuera de casa, estar todo el día afuera. Nosotros teníamos los 2 mitad y no tenemos abuela para pedir socorro, o ellos no tenían abuela, ¿verdad? Bueno, yo nunca lo había, mis abuelas y toda esa historia.
Entonces decidimos mudarnos a Paraguarí, una propiedad de la familia, ¿verdad? Y dejamos todo, era loco, era en el 93 que decidimos, 83, era de loco, ¿verdad? Era más eco campaña, me pegó de Yapó. Todo el mundo venía a la ciudad, todo el mundo venía a San Lorenzo, todo el mundo a Aurecaturo, Hueviro o Paraguarí. Y realmente el haber ido a Paraguarí cambia toda nuestra historia familiar, porque lo que queríamos justamente también era estar con los chicos y trabajar, comer todos juntos, estar ahí, crecer con ellos, pelearnos con ellos, etcétera, etcétera. Bueno, y ahí fue que para continuar con el sistema alimentario que tenía en Asunción, en aquella época no había los super que hoy hay en la campaña. Entonces empecé a rebuscarme por los alimentos tradicionales. Y ahí un feroz atacó en la casa, hacíamos chipales, invitaba a las vecinas. Y así empecé a dialogar con las vecinas. Y bueno, y en ese diálogo así fueron apareciendo recetas. Pero un detalle de toda esta investigación, que tuve excelentes informantes varones, inclusive eran más detallistas que las mujeres, porque nosotros las mujeres vayan de acá 50.000 cosas, ella ya coja a pecha un puño, a tantos, allá upama, ¿verdad? Y los varones eran mucho más detallistas y demasiada información me dieron. Entonces, como soy historiadora, ahí empecé a valorar también la antropología de los entonces empecé a recoger esa alimentación, y cuando era niña tuve el privilegio también que vivía en Paraguarí. Y mis padres, dos cosas les agradezco a ellos. No me prohibieron hablar el guaraní y me dejaban compartir con las abuelas de aquella época, la gente mayor de esa época, ¿verdad? Entonces, ese recuerdo, ese conocimiento que ellos me daban, yo ya tenía la experiencia de la academia, ¿verdad? Tenía ya lo que fui experimentando para cambiar de una comida muy carnívora, ¿verdad? Una vegetariana. Entonces fui viendo y ahí entré en la alimentación guaraní. Y ahí me di cuenta que nuestra alimentación, bueno, después de los estudios, que pensaba que era muy europea, al final nuestra alimentación paraguaya tenía mucho de la raíz guaraní. Y la salud del pueblo paraguayo se le daba a que hasta los 70, 80 se mantuvo bastante vigente esa alimentación. Mi primer libro es el Temiure Jehuá, que se había agotado rápidamente, y el segundo es el Carureco, del cual voy a hablar, ya es la tercera edición que se está realizando. Y el otro que me dio una gran satisfacción es el de cuando estaba haciendo la primera investigación, me di cuenta que el chipá atravesaba todos los momentos simbólicos del paraguayo, de la religiosidad paraguaya, todos. Es decir, nosotros tenemos, o yo también tenía que chipá para Semana Santa y bueno, para Tereré Uparán.
Pero ese primer libro me dejó la tarea de tener que escribir sobre el Shipá, la alimentación paraguaya, religiosidad, Shipá, pan sagrado. ¿Por qué pan sagrado? Porque justamente, no voy a hablar todo de la chipa, ¿verdad? Es un pan sin levadura, que justamente fue un sincretismo cultural creado especialmente por los franciscanos, para la Semana Santa, porque es un pan sin levadura que se guarda varios días, y acuérdense que antes, todavía de chica había vivido eso, la última cocción se hacía el Jueves Santo y se prendía el fuego recién el domingo. Entonces todos esos días había que comer algo, ¿verdad? Y entonces el Shipá era el pan, ¿verdad? Y después, en investigaciones que hice, realmente el Shipá era como se guardaba al día de la cruz, se guardaba un Shipá al pie de la cruz, y que servía como incienso cuando había tormenta o había amenaza o había alguna cosa que la gente usaba. De ahí también el tema de los dos elementos básicos para llamarle Shipá, pan sagrado. Bueno, vamos a ir rápidamente al tema de qué es lo que la gastronomía, lo que hago yo con la gastronomía. Un enfoque holístico partiendo de los recursos naturales. Y ese tema de los recursos naturales es fundamental porque, bueno, Dios, ser superior, la naturaleza, denle el nombre que quiera, pero en cada región aparecen los alimentos que nuestro cuerpo necesita. Y les voy a dar nomás un detalle que a lo mejor lo voy a repetir para que se les fije. Hoy en día en Paraguay tenemos muchos casos de celíaco, cosa que antes no existía. ¿Por qué? Porque el trigo no es un alimento de los americanos. Nosotros, los que se criaron a base de almidón, de maíz, almidón, poroto, legumbres y los tubérculos que tenemos, las semillas que tenemos, no se conocía esa enfermedad. ¿Cuándo empezó a desarrollarse? Cuando se desechó ese sistema alimentario y se priorizó hidratos del carbono, pero del trigo. Eso nomás para tener un poco en cuenta. La gastronomía no es un fenómeno aislado y tiene que ver con la identidad. Entonces, lo que presento acá rápidamente, nomás voy a sintetizar, es esa relación de la gastronomía, de ver la alimentación como el patrimonio vital de cada uno. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que comemos somos, de acuerdo a lo que comemos somos sanos o somos enfermos. Y uno de los dichos que he visto es que una frase que escrita por un alemán, uno de los libros que me sirvió de base para poder darle el valor agregado para sostener esta teoría de la alimentación guaraní, que no es ya de diligencia, Itaúa de diligencia, como solemos decir. La cocina es el laboratorio donde se fabrica la salud o la enfermedad de la familia. Y cada vez la modernidad nos conduce a no ocuparnos de la cocina, porque ya de cuñá, ya estudiar, ya está bien, ya de arandú, ya de título que está, y demasiado gente no le dedica tiempo a la cocina. Y esa cocina es la base de la alimentación, no solamente importante el compartir, el comer, sino es todo el proceso que tiene que ver. Y acá nomás, antes que se me pase, hay dos cosas que también pude anotar, el POG y el POACU. Varias personas, y esa, ya me voy a mandar la parte, yo tengo problemas cuando doy mi receta, porque me dicen después,
ay, Mara, qué rico qué rico. Y le doy la receta y después me reclaman, pero no me sale, amigo, no me dijiste todo, no me sale como a vos te sale. Y ahí está el condimento, no sé, del amor, del punto de no sé qué, pero cuando yo estoy cocinando, es no quiero que nadie me hable, porque yo estoy concentrada en eso y me pasa un poquito el tiempo, me pasa un poquito, no sé, la sal, esto, aquello, ya te cambia el sabor. Es decir, realmente la cocina hay que verla como un laboratorio. Y otra gente he escuchado, Shenda Yapoi Shipa, porque en la Shepo Akui, no senche. Es decir, el calor de la mano, la energía de la mano, no sé, tendrá presión baja, o no sé cuál es presión baja, o presión alta, o ya se mentalizaron que no le es rica su chipa, ¿verdad? No sé, Shipanda ya fue con la Shepo Akui, ¿verdad? Y también el tema de Pojé. No sé, hay gente que lo que hace es rico, ¿verdad? Y otro que por más que le pone la gente. Bueno, ahí habrán leído ya mientras estaba hablando todo lo que son los valores de la gastronomía, ¿verdad? Entonces ahí quiero tocar un poco lo de los aportes de los guaraníes. Creación de los alimentos, todo tiene que ver con la mitología. ¿Quién creó el maíz? ¿Quién creó la mandioca? ¿Quién creó el fuego? ¿Quiénes robaron el fuego? No les voy a contar, porque eso vamos a dejar para otro día. Tenían sus cábalas, inclusive para las trampas. Cuando iban a poner una trampa, decía que solamente caiga aquel que tiene que morir. Ellos no mataban por matar, es decir, todo un sistema de caza. ¿Por qué? Porque tenían que continuar la especie, la sostenibilidad con las estrellas en todo, sostenibilidad, ahí hay comida, ya hay guapama, ya popamas, creación de fuego, los espíritus protectores, los yarui. Y hablando de los yarui, que después el cristianismo nos puso los santos, san para todo, ¿verdad? Esos eran los yarui, los espíritus protectores. Y les quiero nomás contar que la otra vez que estaba recorriendo la campaña, me hablaron de un señor que sigue matando los gusanos de los animales a distancia con oración y los cultivos con oración. Esa es una transferencia que están registrados en mis libros, ese valor de cómo curaban las plagas, ¿verdad? Cómo curaban las enfermedades, el ajuopa o el asamblaña, pero lo que están recuaves, la maestra me apuntía, no se llama a subir la ajuopa, ¿verdad? Bueno, y ahí nos viene mucho de esa sabiduría, el origen de los alimentos, como dije, el sentido religioso. Vamos a decir nosotros religioso por el término que más usamos, ¿verdad? Respetuoso a la naturaleza, al sol, la danza, el ritual, la protección de las semillas. Y ahora yo quiero hacer un homenaje un poco a las mujeres, porque nos enseñaban, pobre andar las mujeres, eran las que plantaban, las que cultivaban, ay, ñambrena, oreanga, cuñayeruma, la cruzore ahí. Pero no nos contaban que la mujer era la guardiana de los secretos de las semillas para la protección, conservación de las especies y por supuesto la vida larga de la generación humana y animal también. Y hoy hemos perdido eso. Entonces el valor de las semillas y las oraciones, como decía. Y vamos a pasar un poco unas fotos. Estos son parte de lo que eran los alimentos siguientes, parte de nuestros alimentos que abundan en la naturaleza, siguiente. Y ahí tenemos las formas de cocinar. Por ejemplo, está recomprobado que las ollas gruesas son las mejores para cocinar. No voy a dar marcas, pero
Hoy por lo menos ya van apareciendo gruesas, ellos cocinaban en barro, después vamos a ver, utilizaban las cenizas, alimentos pastosos, utilizaban las hojas de banana y otros, las parrillas, y todas las formas de cocción ya tenían el mimoy, el michu, el caé, el fui, el maimbe, el shirulú, el moatatí, el yu, entre otros. Ahí te da la pauta, ¿verdad?, de los distintos sistemas de cocción que tenían. Ella pupu allá de asador, allá yere tataal. También era un sistema de cocción muy importante. Siguiente. El ahumado, el moatatí. Ahí están los utensilios hechos por los indígenas. Pre-guaraní. Siguiente. Ahí un poco una entrevista larga que me hizo la carta, ¿verdad?, sobre el Shilpa, ¿verdad? Siguiente. ¿Qué es lo que necesitamos? La revalorización. Por suerte parece que después de mi libro de Shilpa se abrieron muchas empresas de Shilpa, se crearon nuevas recetas, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos una síntesis, aportes, ¿verdad? Higiene alimentaria, tenían reservas y despensas, conocían los edulcorantes, minerales, vitaminas, conocían la sal o la elaboraban con cenizas de plantas especiales, ¿verdad? Y eran muy longevos. Y ahí tenemos que la cultura, la gastronomía tiene que ver con la identidad, con el desarrollo económico y también con el turismo. Y en esta lámina quiero hacer un homenaje al Ka'á. Ese es totalmente tecnología indígena. No voy a entrar a hablar del Ka'á, para eso está mi libro. En mi libro está un capítulo dedicado al Ka'á, ¿verdad? Y cuando yo vi esto, la primera vez que vi allá por el 96, más o menos, en Curuguatú, lo que era un barbacoa, me sentí tan mal como educadora, como investigadora, como heredera. ¿Cuántos paraguayos? Bueno, hoy ya es más fácil para la gente joven, ¿verdad? Pero fíjense, una planta de Ka'á. ¿Y cuál fue mi peor indignación? Que empecé a hacer entrevistas a todos los hierbateros, los jangadores, los mensú, etcétera, etcétera. Y había una señora, esa era de Itacurú. Ña fulana tiene su libro de primaria. Tiene su libro de primaria, bueno, así vamos a la puñacarera, vaya porque hoy que imitaron hoy que fue la escuela, la Itacurú, de la escuela que tenía la industria paraguaya. Pepe, pero se acá me recuerda libros, vean de cosas. Bueno, me amigué, por supuesto, y después le dije, ¿yo digo me recuerda algún cuatianima de Guare? Sí, ya recuerda el libro de tercer grado. Ay, Caturco ya ella. Sí, cómo no, ojo. Usted pone con casa, por un tela, porque ya la quitó y decía mi manual de tercer grado. Ese corazón, perere, aupega tu República Argentina. Pero Pepe no para. Empecé a ojear, estaba el tema yerba mate, estaba la jangada, estaba el mensú, estaba el rancho campesino, estaba todo el tema de la gastronomía que se usaba en esa época. Y nosotros que creemos que somos dueños de la yerba mate.
En aquella época había propuesto dos cosas, porque cuando eso era funcionaria de la Secretaría Nacional cuando era Viceministerio de Cultura. Hacer la ruta de yerba mate para unir Uruguatú, Argentina, Uruguay, por Artigas, que vivió 40 años ahí, que era Caraiguazú, y hacer un museo de la yerba mate en Asunción, con toda la tecnología. Con anga bebé, no podía un argentino llegó, oye, no vaya por Ipaira y yerba mate rape, añadeja tu misiones de Argentina, vamos sur, ya seguir adelante. Bueno, esto no está mal. Estos son los alimentos que la naturaleza nos da aquí. Siguiente, ¿verdad? Bueno, lo que tiene que ver con la gastronomía. Y acá otro tema importante. El paraguayo tenía soberanía y seguridad alimentaria, autonomía productiva, autonomía económica y salud. Se trastocó esa economía familiar, esa economía. ¿Y cómo estamos? Somos el país de América Latina con mayor grado de desnutrición, les parece, después de haber tenido todo eso. Y ahí tenemos la subvaloración, el moriajú yeguá. Daya y José la moriajú, daya huye la cumandán, daya huye la locro. En esta pandemia que pasamos, escuché a varias mujeres, va, ella me coja ucata, se me huye la locro. Va, ella me coja, da y por y con la yogur. Va, ella jaucata su pela yo para. Bueno, y ahí están los resultados. Más del 35%, y creo que ahora los índices son más altos de desnutrición. ¿Por qué? Por la subvaloración de nuestros alimentos. Y bueno, la cocina tradicional, el patrimonio cultural y vital de cada día. ¿Sí? Y bueno, ahí está un poco lo que estaba diciendo. Siguiente. Y cada pueblo, cultura y ambiente, los sistemas productivos filosóficos eran diferentes, que es más o menos lo que estaba explicando al principio. En sus creencias, dioses y espíritus, también en las variedades de cultivos, los calendarios productivos y la manera de hablar y de cantar para expresarlo. Esa diversidad era la garantía, la sostenibilidad también de los ecosistemas del convivio. ¿Qué nos falta? Valoración de los elementos de nuestra identidad, conocer, valorar y apropiarnos de la relación ser humano-ecosistema. Siguiente. Bueno, pasa nomás eso. Ahí tenemos un ejemplo del pesebre, cómo se puede trabajar la interculturalidad, la transversalidad en el sistema educativo con toda la ciencia, porque ese lo tengo así plasmado con lujo de detalles. Siguiente. Y eso que nos falta: sensibilidad, formación, aplicación. Siguiente. Y es lo que les decía, que necesitamos reeducarnos, dignificación y valoración. Y bueno, siguiente, es necesario replantearnos nosotros qué comemos. Y, bueno, Pepe Opa. Viene todo el tema en Bellú, pero vamos a dejar por otra hora, porque acá María Olga ya nos está esperando. Llegué a registrar 8 variantes de Bellú, pero varias de esas recetas ya no las podemos hacer porque la materia prima ya no existe. Así de duro. Siguiente. Abatimaimbeja esperanza nunca la ave. Así que queda en ustedes la esperanza de la revitalización de nuestra salud, de nuestra identidad, y seguir construyendo cada día con lo que hagamos, lo que podemos